Muy buenos días, amada Iglesia del Santa del Monte de Ored. Muy buenos días a todas las personas que llegan a este canal a escuchar este tipo de mensajes, este tipo de predicaciones. En el nombre poderoso de Jesús enviamos grandes bendiciones sobre sus vidas. Bueno, en esta oportunidad, hoy es miércoles, estamos a 13 de mayo de 2020. Hoy la reunión general de la Iglesia Santa del Monte de Ored. Vamos a tener un tema muy especial, diría yo. Es muy importante, ¿no es cierto? Porque vamos a determinar quién fue ese personaje. Entre otras cosas, es un personaje misterioso del Antiguo Testamento. Vamos a saber quién fue Enoc. Vamos a hablar acerca de su vida, acerca de lo que él hizo, porque fue un personaje que caminó, anduvo con Dios aquí en la tierra, y dice la Biblia que el Señor se lo llevó. Entonces es importante saber qué escrito tal vez dejó él y qué información tiene en ese libro, es decir, para qué nos sirve. Eh, Sin más preámbulos, entonces yo creo que vamos a comenzar. La pastora Patricia Amalia Moscoso se encuentra presente eh, en esta reunión, en esta charla, en este mensaje. Entonces vamos a comenzar el tema. ¿Quién fue Enoc? Bueno, Enoc fue ciertamente un personaje misterioso del Antiguo Testamento. Según Moisés, Pati, fue uno de los patriarcas originales. Eso de patriarcas es un término que tiene que ver con que fue jefe, o sea, los patriarcas fueron los jefes de las tribus en la antigüedad, ¿no? Eran los jefes de las familias, eran los jefes de las tribus. Entonces, según Moisés, fue uno de los patriarcas originales. Este personaje de Enoc también fue el séptimo desde Adán. Fíjate que ya ser séptimo tiene o le da una connotación espiritual importante, ya que el número 7 es el número perfecto y al ser el séptimo, pues tenía una bendición muy especial. Tan especial fue que el Señor a la final lo escogió y se lo llevó. Entonces tenemos que ver que fue el séptimo desde Adán. Fue un hombre justo, era un hombre justo sobre la tierra. Caminó con Yahvé o con Jehová en la tierra. Vivió 365 años. A los 365 años el Señor se lo llevó. Es decir, que este personaje no conoció la muerte física. Entre otros datos, tenemos que este personaje vivió antes del diluvio. Era hijo de Jared. Jared obviamente fue el sexto desde Adán y Enoc fue el séptimo desde Adán y el octavo fue Matusalén. Bueno, y así sucesivamente. Para determinar, por ejemplo, ahorita vamos a ver ese tipo de genealogía para saber que el décimo desde Adán fue Noé, que fue el bisnieto de Enoc. Entonces tenemos que él vivió antes del diluvio y era hijo de Jared. Quizás este personaje, Noé, conoció a Adán. Imagínate, el primer hombre sobre la tierra. Conoció a Adán, su quinto abuelo. También debemos determinar que esta gente en estos comienzos pues vivía muchos años. Imagínate que Adán, por ejemplo, vivió 930 años.
de los que más poco vivieron o estuvieron sobre la tierra, bueno, en este caso vivieron, fue Enoc, que vivió 365 años y el Señor se lo llevó. Pero después de eso es que vemos que Enoc tuvo a su hijo Matusalén, y Matusalén es el hombre que más ha vivido sobre la tierra, que vivió 969 años. Parece que cuando Noé, o sea, que cuando nació Matusalén, o sea, el hijo de Noé, Enoc tenía 65 años cuando nació Matusalén. Y ahí fue cuando Enoc empezó a caminar con Dios. O sea que a la edad de 65 años, pues el hombre tal vez a lo mejor estaba perdido en el mundo y hacía todas las cosas que... ¿Te acuerdas que en una oportunidad estuvimos hablando de eso? Hacía todas las cosas que lo separaban del camino de Dios. A los 65 años, cuando nació Matusalén, dicen los registros bíblicos que Enoc empezó a caminar con Dios. Comenzó a buscar a Dios, a conocer a Dios. Comenzó a servir a Dios y a orar a Dios. Lo primero que Noé tuvo fue fe. Desarrolló su confianza en el Creador, es decir, creyó a Dios. Perdón, Enoc, sí, Enoc. Lo primero que tuvo fue fe. Desarrolló esa confianza y esa espiritualidad en el Creador, es decir, creyó a Dios. Obedeció todo lo que sabía que Dios quería que él hiciera. En ese momento no había una ley escrita porque la ley fue traída con Moisés. Estamos hablando de la época de Enoc, o sea, como 3000 años antes de Cristo. ¿Listo? Y la ley de Moisés vino fue creo que a los... Bueno, después vemos eso. Entonces en ese momento cuando vivió Enoc no había una ley escrita, una ley para obedecer. Todo lo que Enoc sabía acerca de Dios era lo que había sido transmitido de boca en boca desde Adán y Eva. O sea que él no conoció ley. ¿Listo? Bueno, en la Biblia también hallamos 3 declaraciones importantísimas respecto a este personaje bíblico, respecto a Enoc. Dice que caminó con Dios, fue testigo de Dios y agradó a Dios. Enoc no tuvo una vida de aislamiento, sino una vida de separación. Es decir, él no se aislaba, simplemente se separaba del mundo para poder escuchar a Dios. Hay cosas que están escritas también en libros, o sea, por ejemplo, si usted quiere saber acerca de la vida de Noé, de Enoc, tiene que remitirse a libros supuestamente apócrifos, como el libro apócrifo de Jacer. Este libro también aparece en la Biblia. Este libro aparece citado en la Biblia. O sea, aparece citado el libro de Enoc, aparece la vida de Enoc, aparece el libro de Jacer. ¿Sí? Lo que pasa es que no está contemplado dentro del canon bíblico. Y eso fue por culpa verdaderamente de todo ese clero, de todo ese catolicismo, de la iglesia romana, que fue la que tomó la decisión de qué libros dejaba y de qué libros sacaba dentro del canon bíblico. Pero parte de esa vida de Enoc aparece también en el libro de Jacer. Pero fíjate que ese libro de Jacer también lo citan en la misma Biblia, en la misma palabra. Dice en 2 de Samuel 1, 17, 18. Vamos a leer una citación que hacen del libro de Jacer. Así como también citan a Enoc en muchos pasajes bíblicos que vamos a ver a continuación. Pero vamos ahora a ver lo del libro de Jacer. 2 de Samuel 1, 17, 18. Y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha, y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jacer.
Bueno, y ahí continúan 10 versículos acerca de lo que dijo Jacer respecto a eso. Pero simplemente es para que tengamos en cuenta de que hay libros que se citan en la Biblia y que no aparecen dentro de la misma Biblia. Es decir, vamos también a hablar acerca del libro de Enoch, ¿por qué no está dentro de la Biblia? Y ese libro de Jacer que también me parece a mí que debería ser parte del canon bíblico, pero ¿por qué no está? Bueno, vemos entonces que en este libro de Jacer se resalta la espiritualidad de Enoch, es decir, dice que Enoch buscaba a Dios y que iba y se retiraba, por ejemplo, 4 días, solo, orando y suplicando y delante del Señor y postrado ante su presencia, y el Señor le hablaba. Luego salía al pueblo y muy pocas personas venían a verlo. Y después él entraba el doble de tiempo, es decir, ya no eran 4 días, sino 8 días, y después ya el mes. Y cuando salía, solamente por unos momentos, ya no venían solamente la gente común del pueblo, sino que ya venían reyes de todas las naciones de la tierra a mirar cuál era la sabiduría de Enoch. Pero como te digo, eso lo vemos ya detalladamente no en los libros de la Biblia, sino que lo vamos a encontrar en ese libro también, que yo digo que también debería ser parte del canon bíblico, que es el libro de Jacer. Bueno, otra de las características de este gran personaje fue que caminó con Dios. Dice pues, caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Es decir, fue uno de los hombres en la historia que no murió. Elías, ¿cuál fue el otro hombre? Elías. Elías fue el otro hombre que no murió, pero se dice que Enoch fue trasladado, es decir, que el Señor se lo llevó. Dice en Hebreos 11:5, por la fe Enoch fue sacado de esta vida, de modo que no experimentó la muerte. No pudo ser encontrado porque Dios se lo llevó. Entonces vemos que Enoch fue uno de los grandes personajes del Antiguo Testamento y que verdaderamente es un personaje que también ha influenciado la vida cristiana, actual incluso. Bien, vamos ahora a ver una profecía que está escrita, una profecía de Enoch, que está escrita en el Nuevo Testamento, en Judas 14:15. Judas solamente tiene un capítulo, por eso se dice, no se menciona el capítulo, sino se mencionan los versículos. Entonces Judas 14:15 dice, o nos habla de una profecía de Enoch que anunciaba el justo juicio de Dios contra los impíos. ¿Sí? Esta profecía ha sido incorporada en Judas 14:15, que dice, hace ya mucho tiempo Enoch, que fue el séptimo hombre después de Adán, habló de esta gente y dijo, miren, Dios viene acompañado de miles y miles de sus ángeles. Viene para castigar a todos los que hicieron el mal y castigará a todos los pecadores que lo insultaron. Esa gente se queja de todo y lo critica todo. Solo quiere que se cumplan sus deseos egoístas. Hablan con orgullo y cuando habla bien de los demás, lo hacen solo para aprovecharse de ellos. Entonces fíjate que hay profecías que dijo Enoch y que están también en el Nuevo Testamento, en el libro de Judas. Fíjate la importancia, la trascendencia de este personaje, ¿sí? Que incluso también el libro de Enoch era conocido en la época del Señor Jesucristo, en la época de la iglesia primitiva, y era muy común y era un libro de mucha sabiduría que había que tenerlo en cuenta. O sea, ahora vamos a ver que el nombre de Enoch, vamos a ver la importancia de Enoch en la Biblia. El nombre de Enoch se menciona 18 veces en la Biblia, dentro de todos los 66 libros, es decir, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Dentro de todos esos 66 libros se menciona el libro de Enoch 18 veces en la Biblia.
Pero vamos a ver también que en la Biblia hay dos personas que aparecen con ese nombre. A este personaje, al que caminó con Dios, es decir, al personaje que es motivo, que es razón de nuestro estudio, la Biblia lo menciona 14 veces y es conocido como el segundo Enoc. Es decir, el Enoc que caminó con Dios aquí, que Dios se lo llevó en la Biblia, bueno, en la Biblia no, sino en los estudios que se han hecho o que se deben hacer, se conoce a este personaje como el segundo Enoc. Si hay un segundo Enoc, pues obviamente tiene que haber un primer Enoc. Las otras 4 menciones, 14 menciones solamente para el segundo Enoc, es decir, este personaje. Las otras 4 menciones que se hacen de este nombre en la Biblia de Enoc, a la que se refieren los textos bíblicos, hacen referencia a otro Enoc, es decir, al primer Enoc. El primer Enoc viene de la descendencia de Caín, indicando que es de la descendencia de la serpiente. Acuérdate que hay una simiente de la serpiente, que es la descendencia de Caín. Y como Caín mató a Abel, entonces tuvo que haber otro hijo de Adán, o sea, Adán y Eva, que fue Set. Es decir, que el Enoc, el segundo Enoc, el personaje motivo de nuestro estudio, es descendencia de Set. Y el segundo Enoc, es descendencia de Caín. ¿El segundo o el primero? El primero. El primero Enoc es descendencia de Caín, indicando que es de la descendencia de la serpiente. Es decir, que viene y proviene de la simiente de la serpiente. Vamos ahora a mirar los pasajes que nos hablan acerca de este nombre. Vamos a ver solamente algunos pasajes donde se menciona donde se menciona el nombre de Enoc, del segundo Enoc. Vamos a ver algunos de él y vamos a ver algunos del primer Enoc. Del segundo Enoc, el personaje que es el motivo de nuestro estudio. Génesis 5:21. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Génesis 5:22. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Génesis 5:19. Y vivió Jared después de que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Primera de Crónicas 1:3. Dice Enoc, Matusalén, Lamec. Lucas 3:37. Hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahaleel, hijo de Cainán. Hebreos 11:5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Judas 1:14. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Bueno, ahí nos habla de él, segundo Enoc, el que caminó con Dios. Vamos a leer solamente 1 o 2 versículos del otro Enoc. Dice Génesis 4:17. Este es el primero. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a su hijo Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Otro pasaje está en Rubén, en Números 26:5. Dice: Rubén, primogénito de Israel, los hijos de Rubén, de Enoc, la familia de los enoquitas, de Falú, la familia de los faluitas. Bueno, simplemente estamos diferenciando ese nombre del primer Enoc y el segundo Enoc. Sabemos que el segundo Enoc fue el que caminó con Dios y se menciona 14 veces en la Biblia, y el otro se menciona solo 4. Vamos a ver ahora la familia de Enoc. Dijimos que Enoc era el séptimo desde Adán. Es decir, que vamos a ver la ascendencia y la descendencia de Enoc.
Entonces, ¿cuál fue el padre de Enoc? El padre de Enoc fue Jared. El abuelo de Enoc fue Mahalaleel. El bisabuelo de Enoc fue Cainán. El tatarabuelo de Enoc fue Enos. El cuarto abuelo de Enoc fue Set. Y el quinto abuelo de Enoc fue Adán. Entonces fíjate, tenemos, si quieres contamos, Adán tuvo a Set tuvo a Enos tuvo a Cainán tuvo a Mahalaleel, Mahalaleel tuvo a Jared, y Jared tuvo a Enoc, el séptimo desde Adán. Entonces eso es la ascendencia, es decir, de dónde viene Enoc, séptimo desde Adán. Ahora vamos a ver la descendencia de Enoc, es decir, cuáles fueron sus hijos, sus nietos, sus bisnietos. Enoc tuvo un hijo que se llamó Matusalén. Bueno, de hecho él tuvo varios hijos, pero la Biblia solamente destaca uno. Enoc tuvo a Matusalén. Matusalén tuvo a Lamec y Lamec tuvo a Noé. ¿Sí? O sea que el hijo de Enoc fue Matusalén. El nieto de Enoc fue Lamec. Y el bisnieto de Enoc fue Noé. Entonces, fíjate que la Biblia también destaca eso. O sea, de que el séptimo desde Adán fue Enoc. Y también podríamos destacar que el décimo desde Adán fue Noé. ¿Listo? Entonces esos son los 10, por así decirlo, grandes patriarcas de la gente de los primeros hombres que existieron sobre la tierra, y cuál es su ascendencia y cuál es su descendencia. Pero con esto queremos mostrar algo más de que Enoc fue un personaje importantísimo en la Biblia. Bien, vamos ahora a mirar el libro de Enoc, pero les recomiendo, antes de seguir adelante, que leamos todo el capítulo 5 del libro del Génesis. Ahí está toda la genealogía y más o menos lo que les expliqué o les he explicado. El libro de Enoc. Este libro nos cuenta la vida de la gente antes del diluvio, es decir, ¿qué hacían? Nos habla también de la perversión de los ángeles mezclándose con los humanos. Nos habla acerca de la corrupción de las carnes. También se habla acerca de una visión sobre la historia de la humanidad, tomando a Israel hasta el final de los tiempos, cuando Cristo regrese. Asimismo, Pato nos descubre abiertamente muchos secretos de la naturaleza y la existencia del infierno y del tercer cielo. Tú lees ese libro, fíjate que nosotros ya lo hemos leído y lo comenzamos a leer nuevamente, y eso parece que estuviéramos como en una película de esas de ciencia ficción, pero es importante leerlo. Otras particularidades que tiene este libro es que la Iglesia romana lo prohibió, es decir, fueron los que lo sacaron dentro del canon bíblico, no lo dejaron dentro del canon bíblico, porque según ellos se trataba de la llegada de los ángeles caídos con cuerpos físicos, imagínate. Si la Biblia la dejaron conocer hasta hace poco, entonces imagínate, ese libro ni siquiera se les pasó por la mente sacarlo a la luz. Este tipo de prohibición que hizo la Iglesia Católica Romana se diseñó para que las masas dejaran de comprender la verdadera realidad de las cosas. Es decir, para que ese conocimiento no llegara a nosotros, ¿no? En este libro de Enoc encontramos la narración de cómo los ángeles caídos se cruzaron con humanos y cómo estos seres celestiales contaban secretos prohibidos a la humanidad, tales como la magia. Eso lo estamos viendo también en
en el tema alterno que tenemos los sábados, que también se habló de eso la vez pasada, del sábado pasado, y cómo estos seres celestiales, Pato, o sea, los ángeles caídos, los vigilantes, que fueron 200 los que bajaron, ya mencionamos algunos, pero vemos cómo estos seres celestiales contaban secretos prohibidos a la humanidad, tales como la magia, secretos de ciencia, medicinas, metalurgia, maquillaje, etc. Esto sucedió en la era de Noé. Y Jesús dijo que los últimos días de nuestra vida serían o iban a ser como los días de Noé. Esos ángeles caídos intentaron en esa época secuestrar el planeta tratando de parecer seres humanos. Ahora déjeme decirle que lo están intentando otra vez. Ahora no pueden presentarse abiertamente ante la humanidad, es decir, interactuar con los seres comunes y corrientes como nosotros. Pero vemos que estos ángeles caídos, que en realidad fueron 200 en total, están hablando, Pato, y trayendo conocimiento a la humanidad a través de un grupo muy particular en el mundo, que se llama la élite, que son muy poquitos, o sea, son los grandes industriales y la gente más poderosa económicamente, hablando. Los más poderosos del mundo son los que conforman ese grupo de la élite. Pero a cambio de qué hacen ellos esto, o sea, les dan información a la élite y la élite les rinde adoración. O sea, ¿a cambio de qué? De adoración. El mundo se está despertando a un suceso que ellos mismos denominan un nuevo orden mundial. Así que yo les pido y les ruego que despertemos, que, bueno, voy a utilizar un término como muy coloquial, pero que no nos comamos todo lo que nos dice la prensa, los noticieros, los periódicos, incluso la prensa internacional, CNN o los canales de prensa, porque ellos están restringidos también a todo el poder de la élite. Y esos canales solamente pueden sacar lo que les permite la élite publicar. Entonces no nos dejemos llevar por eso. Despertemos. Vamos, estamos siendo protagonistas. Estamos siendo protagonistas y vamos a ser protagonistas de los más importantes momentos de la historia de la humanidad. Y eso el Señor también lo ha dicho. Bueno, vamos ahora a ver cómo se divide este libro. El libro comprende varios capítulos o libros. Este libro abarca 108 capítulos. Es decir, si a ti te llegan a preguntar cuántos capítulos tiene el libro de Enoc, 108 capítulos. Vamos a ver que para poderlo estudiar lo vamos a dividir en 9 partes. Algunas personas lo dividen en 5, otras en 6. Pero para un estudio, claro que no vamos a hacer el estudio, sino vamos a citar las divisiones. Vamos a dividirlo en 9 partes. La primera parte nos habla del libro del juicio, que es del capítulo 1 al 5. Es decir, el libro de Enoc, capítulo 1 al 5, es un libro del juicio, o sea, del capítulo 1 al 5. ¿De qué nos habla? Anuncian el juicio final. Aseguran que el Dios del cielo dejará su morada celestial para aparecerse en la tierra con su hueste de ángeles. Ahora, si queremos algún sustento bíblico, pues lo tenemos. Sin duda, esto fue a lo que se refirió Judas cuando dijo: de esos también Enoc profetizó, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares de ángeles. Judas 1:14. Entonces, capítulo 1 al 5 del libro de Enoc nos habla acerca del juicio final. Vamos ahora a ver una segunda parte del libro de Enoc,
que está de los capítulos 6 al 16 y que se llama El libro de los vigilantes o caída de los ángeles. Los ángeles son los mismos Nefilim, los gigantes. Esta parte del libro de Enoc, capítulo 6 al 16, describen la caída de los ángeles rebeldes y mencionan los nombres de los ángeles. O sea, Chemijasa, Baraquiel, hay una cantidad, ¿no? Son como 20 porque los separan por decenas. Describen la caída de los ángeles rebeldes y mencionan los nombres de los ángeles que se unieron a las hijas de los hombres en contra del orden divino. Judas también hizo alusión a esto cuando dijo, Judas 6, así pasó también con los ángeles que rechazaron y abandonaron el lugar de honor que Dios les había dado. Dios los tiene atados para siempre con cadenas y están encerrados en lugares oscuros hasta que llegue el gran día del juicio final. Vamos ahora a una tercera parte de ese libro de Enoc que nos habla del libro de los mundos y firmamentos distantes. Eso vamos a encontrarlo entre el capítulo 17 al capítulo 36 de Enoc. O sea, dentro de esos capítulos Enoc viaja a mundos diferentes y describe firmamentos distantes. Cuarta parte es Libro de las Parábolas o el Mesías y el Reino. Eso va del capítulo 37 al 71. Y estos capítulos contienen todas las parábolas que Dios le entregó al profeta. También le ordenó a Enoc que le entregara el libro a las generaciones futuras. O sea que ese libro no era para esa generación de ese momento, sino que el mismo Señor dice este pasaje, o sea, estos capítulos, que también le ordenó a Enoc que le entregara el libro a las generaciones futuras, ya que los hombres y mujeres de ese tiempo, o de su tiempo, no iban a comprender ese tipo de connotaciones técnicas que tenía, o sea, que se daban, ¿no? Que obviamente estaban dirigidas a las generaciones del tiempo del fin. Es lógico que está hablando de que de nuestra generación, Pati. Otra parte es el libro del cambio de luminarias celestiales o libro astronómico, que eso va del capítulo 72 al 82. Y aquí podemos ver detalles increíbles sobre las órbitas del Sol, la Luna y las estrellas. Fíjate que tiene más asidero, incluso más asidero científico, el pensar en una Tierra plana que en una Tierra esférica. De hecho, hay mucho más sustento bíblico y eso se estudia a través del creacionismo científico, es decir, el creacionismo desde la perspectiva de Dios. En teología se denomina así creacionismo científico, que la misma teoría de la evolución, que la misma teoría del heliocentrismo, que las teorías de la relatividad, que las teorías de la evolución. Solamente son teorías, nada comprobado. Y la Biblia nos habla de una tierra plana, una tierra plana y que está estática y que fuera de eso tiene una cúpula. Entonces es importante considerar todo este tipo de cosas. Ni siquiera lo dice el libro de Enoc, el libro de Enoc como que lo complementa. Pero la Biblia es la misma en la que habla de eso. Y la gente sigue venerando al Dios ciencia, que verdaderamente es pseudociencia. Pero hay que hacer una predicación y un mensaje de esto, ¿no es cierto? Bueno, otra parte habla acerca del libro de los sueños, capítulo 83 al 90. Refiere visiones apocalípticas obtenidas por Enoc en sueños. La primera simplemente anuncia que la tierra será destruida, y la segunda es una historia de la humanidad y de Israel hasta el final de los tiempos, en la que los actores son representados con animales simbólicos. Otra división, o la octava división de este libro, es Carta de Enoc o Apocalipsis, Apocalipsis de las semanas. Esto va del capítulo 91 al 105. Divide la historia en 10 semanas, interpretando el pasado y proyectándose escatológicamente hacia el futuro.
otra parte es los fragmentos, capítulos 6 y 107. Parecen ser una parte del libro de Noé que se ha perdido, pero que se menciona en los manuscritos del Mar Muerto. Predice los crímenes de la humanidad y el advenimiento de tiempos mesiánicos con el triunfo de los justos. Y el capítulo 108, que es la última división, nos dice explícitamente que es otro libro de Enoc y que faltan otros varios manuscritos. Entonces esa es la división del libro de Enoc, 108 capítulos que lo dividimos en 9 secciones diferentes. Bueno, ya para concluir, porque ya estamos pasándonos del tiempo, nos pasamos, determinamos que este libro, Patti y querida iglesia, no es solo un registro de las cosas que sucedieron y que van a suceder, sino que es parte fundamental de la revelación divina. Que el personaje, Pato, que aparece en este libro, tiene mucha importancia e influencia en la vida del cristiano actual, que debería ser tomado y reconocido como un libro canónico, igual que el libro de Jasher, que también se menciona en la Biblia y que deberían hacer parte del libro de la Torá, porque estos libros nos hablan acerca de la creación, de lo que sucedió, del Señor cómo formó, de todo lo que pasó en ese momento. Sin embargo, ya sabemos quiénes fueron los que sacaron a este libro dentro de ese canon, ¿no? Entonces es necesario leer este libro, es necesario estudiarlo, es necesario meditarlo también. Bueno, querida iglesia y personas que nos escuchan, esperamos que este mensaje haya sido de gran bendición para sus vidas. Que consideremos, ojalá, todo lo expuesto de acuerdo a esta información, a estos anuncios, a esta palabra. Creo que el Señor está trayendo señales importantes a la iglesia en la actualidad. Y el Señor está despertando ese ministerio profético y ministerio apostólico que está trayendo muchas revelaciones y muchas revelaciones a nosotros, ¿no? A la gente de este mundo, o sea, a la gente actual, porque ya el tiempo del fin está cerca. Bueno, entonces el Señor, creemos que sí está trayendo ese tipo de grandes revelaciones a la iglesia en la actualidad, que según sus designios, o sea, los designios de Dios, debemos enterarnos de este tipo de verdades, Pati. Debemos saber por qué estamos así y debemos prepararnos precisamente para esas batallas finales espirituales que ya se están dando cada vez con más intensidad, con más fuerza. Bueno, querida iglesia, querida pastora Patricia Moscoso, Dios los bendiga, Dios los guarde y nos vemos en una próxima oportunidad. Amén.